Aún no comenzaba a salir el sol. Sobre las arenas de la playa, postrados, los soldados realizaban la primera de las oraciones obligatorias. El aire salado soplaba sobre las embarcaciones, que acompasadamente se balanceaban frente al continente europeo. Para aquellos soldados en acto de devoción, había llegado la hora de la venganza. Muchos años habían pasado desde que comenzó el enfrentamiento. Al principio, los bombardeos altamente tecnológicos parecían uno de los rentables y fulminantes escarmientos que periódicamente el imperio propinaba a alguna nación insumisa. Como tantas otras veces, el mundo fue un espectador silencioso. Y, como en tantas otras ocasiones, entre bastidores muy pocos conocían la verdad. El escenario había sido cuidadosamente estudiado por Occidente. Había que provocar y aplastar una coalición del mundo islámico antes de que ese aglutinamiento se produjera de forma espontánea e incontrolable. Los expertos habían previsto que una unión acelerada y desorganizada de los países árabes sería el marco perfecto para ejecutar el plan. Por eso, tras el ataque de los drones, el socio del imperio en el Medio Oriente atacó a su más peligroso adversario, argumentando una inminente represalia nuclear en su contra. El resultado fue el previsto. Rápidamente se produjo una reacción simultánea del mundo islámico, y comenzó lo que parecía una furiosa marca de territorios. Como había sido planeado, se construyó el escenario perfecto para poner en marcha la nueva fase del plan. Mientras el caos se propagaba y el público observaba los acontecimientos con un grado de estupor proporcional a la distancia que creía tener del peligro y la tragedia, los amos del poder, lejos del escrutinio público, implementaban las líneas finales de un esquema aún más sombrío. Desde los últimos días de la Guerra Fría, los estrategas ya habían concluido que, para garantizar el dominio global, no bastaba con la superioridad militar o económica. Era necesario un golpe más profundo, uno capaz de reducir a sus adversarios y asegurar un control duradero sobre la narrativa global. Acostumbrados a usar con éxito la estrategia de ataques de falsa bandera, no dudaron en trabajar en un plan que contemplaba un ataque biológico diseñado para ser indetectable en su origen. Guardado con celo durante décadas como un activo bélico, el virus de la gripe de 1918, recreado y mutado en laboratorio, fue finalmente seleccionado como la herramienta perfecta. La ejecución de aquel plan había comenzado años antes. Con precisión quirúrgica, Occidente generó alertas sanitarias y puso en marcha campañas de vacunación que, bajo la apariencia de proteger a la población, servían un propósito siniestro. En documentos internos, los estrategas no se referían a personas, sino a categorías. Los sectores clasificados como no productor, no consumidor, eran designados simplemente como los irrelevantes, mientras que aquellos que no se alineaban con las políticas del Estado se agrupaban bajo el término funcional de el objetivo. Selectivamente se inmunizó al grupo estratégico denominado activos útiles, mientras que tanto el objetivo como los irrelevantes fueron deliberadamente excluidos o inoculados con placebos. Estas decisiones, revestidas de un lenguaje técnico y desprovistas de humanidad, trazaron con frialdad las líneas de un futuro diseñado para eliminar a quienes eran considerados obstáculos para el nuevo orden global. Todo avanzaba según lo planeado, mientras el mundo observaba el conflicto militar sin sospechar que en las sombras se gestaba la verdadera guerra. Mientras quienes controlaban los hilos del destino observaban desde la distancia, los ciudadanos comunes atribuyeron los primeros brotes del virus al caos de la guerra. Para esos titiriteros, las cifras iniciales parecían confirmar que el plan avanzaba según lo previsto. Las bajas entre los irrelevantes y el objetivo se alineaban con las proyecciones fríamente calculadas. Sin embargo, la naturaleza, siempre ajena a los designios humanos, desvió el curso hacia un rumbo inesperado. Las muertes comenzaron y, al poco tiempo, la pandemia era una realidad. Como muchas veces en la historia, después de haber sido expulsados de su hogar por su atemorizada familia, los enfermos deambulaban por las calles buscando comida o refugio. Al mismo tiempo, en las calles se amontonaban los cuerpos en espera de ser retirados por temerosas autoridades que no sabían qué hacer. La higiene pública desapareció y la población de moscas creció enormemente. Nubes de moscas de todo tipo invadieron las ciudades del mundo,
donde morían en forma programada sus habitantes. Semejante aumento en la población de dípteros fue el escenario que nadie previó. Tampoco se previó que el virus fabricado pudiera combinarse con los virus propios de los insectos, formándose una cepa contra la cual no existía vacuna. Muy pocas personas comprendían las explicaciones. Los noticieros hablaban como locos y sin fundamento acerca de virus ADN y virus ARN. Los programas especiales sobre familias de virus acaparaban las diferentes cadenas. En todas partes entrevistaban a expertos que trataban de explicar las relaciones entre los niveles de testosterona y el ARN. El resultado era mucho más fácil de comprender. Los hombres morían 10 veces más que las mujeres. Nunca se supo si fue en América o en Europa donde la gripe militar salió de control. Muchos decían que las moscas fueron el vector que propagó la nueva cepa por todas partes. Lo que era evidente es que, al poco tiempo, en todo el planeta la tasa de muerte entre las personas vacunadas era igual a la de cualquier otro grupo. Pocos meses después, comenzaron a caer los gobiernos, apertrechados tras ejércitos diezmados e incapaces de reprimir las revueltas. Todo aquello había ocurrido años atrás. Después de la epidemia, Norteamérica se había aislado del mundo. Puertas adentro, una dictadura corporativa destinaba el grueso de sus recursos a reprimir y controlar cualquier tipo de actividad civil. Latinoamérica era un mosaico de territorios controlados por las maras. En Europa, revivieron ancestrales aglutinamientos según la lengua, al tiempo que renacieron rivalidades igualmente ancestrales. Durante años, el continente se empobreció y desgastó a sí mismo, mientras que, del otro lado del mar, el mundo musulmán permaneció unido, radicalizado y dirigido por sus líderes religiosos. Allí, el Islam se había constituido en el orden único, y después de todo ese tiempo, había organizado los recursos para invadir Europa e imponerse allá, donde había sido expulsado hacía cientos de años. Aquel verano, la invasión era inminente. Los ciudadanos de Europa, resignados, esperaban el comienzo de los desembarcos, mientras cada vez más, del otro lado del mar, multitudes de soldados se organizaban bajo la bandera de la media luna para partir a la conquista de una Europa indefensa y empobrecida. Aquella madrugada comenzaba la invasión. Con la salida del sol concluía la primera oración. Postradas en dirección a la Meca, las tropas se fueron poniendo de pie. Las órdenes eran simples: arrasar con los enemigos del Islam. Mientras se calzaban, un rumor lejano hizo voltear a los soldados para que descubrieran, en la lejanía, el brillo de miles de armaduras. A lo lejos, imparables, emergidos de las profundidades del tiempo y vueltos a la vida para poder honrar votos tan sagrados que trascendían la muerte, cabalgaban a todo galope, uno al lado de otro, con sus espadas desenvainadas y en alto cada uno de los cruzados que había conocido la historia.